en la época moderna, ¿qué grupos podríamos identificar como derechistas, como fascistas? Pues el mismísimo Yunque. El Yunque, y que tiene su derivado grupo El Muro, que el movimiento universitario, que se da en la Ciudad de México, representado por esta gente de la Universidad Popular y la Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, en donde viene esta decisión de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que entre los que pues podamos encontrar ahí a don Manuel y a don Víctor y a toda esta plana mayor, que se relaciona también, estimado Carlos, con la gente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la privada, que son los tecos, los dueños de los equipos estos de fútbol tecos, fútbol americano, que están en la zona de Zapopan, que son universidades hermanas. Y luego también encontramos a una parte de los jesuitas que cuando ven que el Yunque, que son más bien empresarios, políticos, seculares, ellos se definen como seculares, en donde no hay tanto religioso, pero cuando los curas, los sacerdotes empiezan a dar cuenta que este grupo empresarial, político, ideológico, es todavía más ortodoxo que ellos, empiezan a abrirse, porque digamos que dentro de lo negativo que pueden tener algunos ministros de culto, pues lo positivo que sí tienen es que de alguna manera también velan por los intereses del pueblo, es decir, generan cierta, no quiero decir clientela, pero ciertos mecanismos para ayudar a la feligresía más vulnerable, cosa que los yunquistas no hacían. Los yunquistas es de la clase media hacia la élite, que era la que le llenaba los bolsillos para que pudieran hacer este activismo. Y creaban, la ideología del Yunque era tener cuadros en política, tener universidades para adoctrinar cuadros justamente que tomaran los liderazgos de la universidad y también de la política, y por otro lado, pues cúpulas empresariales que impulsaran el desarrollo como ellos lo conciben, como finanzas y economía y macroeconomía sana, aunque en el plano de la microeconomía, pues el reparto de la riqueza se distribuya entre esa cúpula a la que ellos consideran que es la cúpula que tiene derecho a tener más ingresos que el resto de la población. Tú recordarás, Carlos, lo que decía este patético personaje, cara de Mr. Bean, Ernesto Cordero, cuando era secretario de Hacienda, ¿no? Uh-huh. Que la gente podía vivir sin problemas con 6,000 pesos mensuales, que las familias, él no entendía por qué se quejaban si con 6,000 pesos se podía vivir cómodamente, mientras él ganaba 125,000 pesos, más los bonos que suelen aprobarse. Entonces, es un poco esta lógica. Y bueno, pues en el presente, ¿qué grupos podemos identificar en este esquema? Pues el mismísimo Frena, que hemos visto que no solamente son políticos y no solamente son empresarios, ahí también vemos a gente como Rafael Loret de Mola, a gente como Pedro Ferriz de Com, el mismísimo Gilberto Lozano, que hacen una combinación entre las cúpulas empresariales, los militantes del PAN, los más recalcitrantes, a los que el mismo PAN les parece moderado, y bueno, pues comunicadores en donde encuentras incluso a gente como Esteban Arce, al mismo Eduardo Verástegui. Ahora estaba yo leyendo los tweets de Carlos Mota, normalizando a Santi Abascal, y me recordó muchísimo a Hannah Arendt, que hablaba justamente de su teoría de la banalidad del mal, ¿no? Que se encontraba más en la gente que parecía normal, la gente más o menos educada, que no se podría uno imaginar las atrocidades que era capaz de cometer por un ascenso laboral o por el reconocimiento de los suyos. Pero sí, en esas tres, digamos, escalas o periodos de tiempo, identificamos a los fundadores del PAN, en este caso Gómez Morín. Luego, en los años 70, identificamos al Yunque. Y luego, en los últimos tiempos, identificamos a esta gama de Frena, de estos senadores de Julián Rementería, Kenia López Rabadán, Lili Telles, pero como movimiento, pues, organizado al Frena.